compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Juan Pazimiño, un directo amigo, un historiador notable y un intelectual comprometido con las causas sociales, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación de nuevo a los siglos. Así es que bienvenido, muchas gracias. Gracias, Pedro. Pues aquí estamos y para conversar contigo siempre cosas de fondo y agradables para la comprensión de la sociedad. Así es que, bueno, pues vamos adelante. Bueno, Gracias. y aquí justo esas dos características, ¿no? Tu compromiso y tu tarea rigurosa en el tema de la historia, nos plantean una situación privilegiada con el ojo que podrías ponerle a lo que está pasando con el fenómeno Trump. Es decir, este es un retorno al garrote, es un patear el tablero. En Russia Today aparece una versión que me parece buenísima haciendo la comparación con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Dr. Donald y Sí. Mr. Trump. Entonces, yo sí creo que vale la pena que pusieses esto en una perspectiva histórica. ¿Cómo está cambiando la situación de América Latina, la situación del Ecuador, ante este nuevo fenómeno que se está desenvolviendo con tanta velocidad? Bueno, nosotros creíamos, digo nosotros, en cuanto a investigadores, quienes estamos trabajando en distintas áreas de las ciencias sociales, creíamos que el viejo americanismo del garrote, ese que había inaugurado Theodore Roosevelt a inicios del siglo XX, se había logrado aliviar por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial con la constitución de la Organización de las Naciones Unidas, a raíz de los acuerdos de Bretton Woods, con la idea de formar un mundo económicamente ligado, bien sea con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el GATT, que no llegó a funcionar, y que entrábamos a una posguerra en la cual se respetarían las identidades y las soberanías de los pueblos. No ocurrió así, porque enseguida lo que se desarrolló fue la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría el mundo fue dividido en dos partes, los buenos y los malos. Es decir, los buenos del Occidente, los malos el Oriente comunista encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que desde 1917, con la Gran Revolución Rusa, había consolidado el socialismo y tras la Segunda Guerra Mundial este se extendió en lo que se denominaba por entonces la Europa del Este. En 1949, la Revolución China agregó un nuevo país al orden socialista. Entonces, había serios motivos para pensar que el socialismo se está extendiendo en el mundo y que había que detenerlo. Y claro, quien encabezó esa Guerra Fría en Occidente fueron los Estados Unidos, aliados con Europa, con la cual constituyeron la famosa OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para detener cualquier avance del comunismo en el mundo occidental. Y que se Los supondría por eso americanos se mismo que sorprendieron, una vez que cayó el bloque socialista, la OTAN tenía que haberse disuelto, pues, ¿no? tenía, pero no ocurrió. Pero lo que te iba a poner de Perdón, otro sí. antecedente es que parecía que América no estaba contagiada de comunismo, o al menos no parecía tan grave la presencia en los partidos comunistas y socialistas que existían en el continente, hasta que ocurrió la Revolución Cubana, 1959, que por cierto, en sus inicios no definió un camino socialista ni un camino comunista. Eh, Cierto es que aparentemente esto nunca quedará muy claro, pero evidentemente en sus inicios no podían decir esta es una revolución socialista, Bueno, pero mira, yo porque de creo que este es inmediato un este es un tema que yo sí creo que vale la pena poner una nota al pie de página. Porque yo estudié el tema y estuve además en Vietnam y conversé con amigos allá en Vietnam. Ho Chi Minh manda una carta tanto a Eisenhower como a Nixon, que estaba de vicepresidente, pues, antes de la Revolución Cubana, en la que les dice, dejémonos de tonteras, nosotros lo que queremos es desarrollarnos. Nosotros somos comunistas,
pero hubo un periodo en el que colaboramos, porque los guerrilleros de Ho Chi Minh estuvieron colaborando con los norteamericanos en el terreno para expulsar a los japoneses. Entonces, Japoneses, acordémonos de eso y permítanos construir un país diferente, ¿no? Permítanos salir de tanto tiempo de guerra. No les permitieron. Y ahora, solamente acabo así con es. este detalle porque es fresquito. Le están haciendo entrevistas al sobrino de Kennedy, al hijo de Robert Kennedy, ambos asesinados y ahora se está viendo por quién. Y él dice que el momento en que estaba el delegado del presidente Kennedy hablando con Castro, estaba en una visita de una semana tratando cómo iban a integrar a Cuba en Alianza para el Progreso y que se iba a convertir, Alianza para el Progreso iba a ser un verdadero plan Marshall para América Latina y que se quedó reducido a lo que finalmente fue. Y que fue, este delegado estuvo en Cuba reunido con Fidel Castro cuando reciben la noticia de que lo asesinan a Kennedy, ¿no? O sea, solamente para ubicar que a pesar de que existen obviamente procesos sociales mucho más profundos, también hay el papel del individuo en la historia. No es solamente el problema de la economía, no son el problema de las grandes categorías, sino que también las personas pueden hacer la diferencia, ¿no? Así es. Y evidentemente con Fidel Castro, bueno, el liderazgo que tiene antes de la Revolución Cubana, que triunfante, enero de 1959, es genial. Desde que intenta el asalto al cuartel Moncada, que es un fracaso, 1953, Fidel es el único que considera esto es un éxito. De aquí se ha abierto el camino para derrumbar a la dictadura de Batista. Y así ocurrió. Claro. De tal manera que cuando ocurre la Revolución Cubana, decía, no se sabía bien, ¿esto es socialista, es comunista? ¿Qué tipo de revolución es? ¿Solamente nacionalista? ¿Una revolución solamente antidictadura? Bueno, el paso del tiempo fue marcando la situación de que Cuba realmente estaba en un camino de transformación de sus viejas estructuras económicas. Entonces los Estados Unidos se alarmaron. ¿Cómo puede ser posible que a unas cuantas millas nuestras se instaure el comunismo? Comenzaron el bloqueo. Claro, Cuba tuvo que girar hacia Rusia, hacia la Unión Soviética, en la que obtiene apoyo, y esto dio más razones para decir definitivamente Cuba se va al comunismo y por consiguiente esta revolución tenemos que Es acabar. de acordarse que el Partido Comunista no apoyó a No Fidel desde el participa, principio, ¿no? así es, Fue después de así la es, declaración de La Habana de 1961 exactamente, en que realmente entran al gobierno, pero después hay una cantidad de problemas con purgas y con una cantidad de broncas internas que no se resolverán sino en una década, ¿no? Es importante que para así la es, así historia es. que se consigne. Inclusive hubo un periodo en que el Partido Comunista apoyó ciertas reformas de Batista. Y el partido no jugó el papel revolucionario que uno supone. El Partido Comunista no se integró a la lucha guerrillera que llevaba adelante Fidel Castro y todos los compañeros que son de leyenda, muchas figuras como el propio Che Guevara. Y por consiguiente la construcción de una revolución propia en Cuba, luego de que se inicia el bloqueo y la unión a la Unión Soviética permite ir definiendo mejor el camino socialista de Cuba. Entonces, claro, la alarma cundió en toda América y en los Estados Unidos en particular. Y paradójicamente, un presidente que tenía grandes ilusiones en los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, desde 1961 presidente de los Estados Unidos, entonces parecía que él sí transformaba la sociedad tan tradicional norteamericana, sobre todo por la reivindicación de los derechos civiles y el particular trato que eso daba a la población afroamericana. Y por consiguiente, las transformaciones sociales que avanzaba en los propios Estados Unidos no era la misma que se proyectaba hacia el exterior, porque Solamente un Kennedy, detallito para sí, nuestros jóvenes de la audiencia, no se han de haber enterado, pero en los Estados Unidos era prohibido, en varios estados de los Estados Unidos era prohibido casarse entre personas de distinto color.
En todavía existía el apartheid 1967, radical. después del asesinato de Kennedy, es lo que recién se puede obligar, ¿no es cierto?, a los estados a reconocerlo como parte de los derechos civiles, los matrimonios interraciales. Pero Kennedy a lo que apuntó fue a eso, es decir, a abolir este apartheid, esta división, y lograr que todos los norteamericanos sean tratados de igual modo ante la ley. Esa era la mayor de las conquistas, que no fue de inmediato. Yo cuento una anécdota personal. Yo estuve en los Estados Unidos la primera vez en 1970, y al viajar en un tren desde Miami a Fulton, Kentucky, el vagón, dos vagones en que iban los negros, los afros, los norteamericanos descendientes de los antiguos esclavos negros en los Estados Unidos, iban en dos vagones que no tenían aire acondicionado ni tenían luz. Pasabas esos dos vagones, del resto tenían luz y tenían aire acondicionado. Y te estoy hablando del año 1970. Y en el Pues norte, ¿no? Y en el eso es norte, un Jorge. impacto increíble, increíble. Bueno, Fulton, Kentucky es más bien hacia el sur, ¿no? Sí. Porque al Pero lado ibas de está Nueva York, digo, ibas de Fulton, Nueva York, dices. Tennessee. Yo iba de Miami a Fulton. Ah, de Miami a Fulton, ah, ahí sí está. Miami a Cuba, pues toda la parte sureña. Y además, Kentucky y Tennessee, estados típicamente antes esclavistas, Claro. indudablemente. Bueno, esa es la anécdota, pero a lo que iba es a que el impacto de la Revolución cubana provoca tal reacción en los Estados Unidos que con este presidente que tenía tales ilusiones en los Estados Unidos, paradójicamente se da la política anticomunista inmediata frente a América Latina. Este es el gran peligro y por tanto hay que detener al comunismo en toda América, cueste lo que cueste. Entonces, ahí es que toma relevancia la Central de Inteligencia Americana, la CIA, que urde todo tipo de acciones para impedir que el comunismo florezca en cualquier país, para cambiar presidentes, gobiernos Y que para no se asesinarlos, alineen ¿no? Y con para esta política, asesinarlos. para bloquear, asesinar incluso, perseguir a quien suene a comunista. Bueno, ¿y qué se entiende por comunismo? Se entendía en aquella época por comunismo todo aquel que medianamente procure un cambio en la sociedad. A tal punto que en el Ecuador, que siempre ha tenido una élite intelectualmente atrasada, esta élite consideraba al programa de Kennedy, Alianza para el Progreso, que fue un programa desarrollista para toda América Latina, consideraba el programa de Alianza para el Progreso como un programa comunista. Y no solo eso, sino que en el Ecuador, cuando los militares dieron un golpe de Estado para derrocar a Carlos Julio Arosemena en 1963 e instauraron una junta militar entre 1963 y 66, que entre otras cosas, sí fue una junta represiva, anticomunista, nacida de la misma CIA que es la que derroca a Carlos Julio Arosemena y sube al poder esta junta. Esta misma junta, con este trasfondo desarrollista de la Alianza para el Progreso, hace la reforma agraria en el Ecuador, 1964, que ningún gobierno civil anterior la había hecho ni la habría podido hacer, porque los gobiernos civiles en general representaban al poder de los grandes terratenientes en la vida ecuatoriana. Entonces la Junta es la que hace la reforma agraria. Y además Y que es hay una que reforma recordar agraria muy, muy tibia, ¿no es cierto? Porque en comparación a otras que habían hecho, Bolivia, obligado a los Estados Unidos a hacer, por ejemplo, en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, ahí eran mucho más radicales. Aquí fue una cosa, pero absolutamente mínima para desactivar la bomba de tiempo que significaba una injusticia tan flagrante como esa, ¿no? pero comparativamente, por ejemplo, la reforma agraria de Bolivia y naturalmente la reforma agraria de Cuba eran reformas agrarias radicales y sobre todo la de Cuba. Pero solamente el nombre, reforma agraria, a nuestra élite dominante, que como dije antes, es bastante inculta, bueno, le parecía el comunismo ya a las puertas y acusaba a la junta militar
nacida de la CIA, anticomunista, que ejecutaba el programa de Alianza para el Progreso y que realizaba una reforma agraria que, por cierto, los Estados Unidos atrás también la apoyaron porque efectivamente no cambiaba ninguna de las estructuras ni iba a afectar el La rumbo política del gato capitalista pardo, a que propósito de que ahora tenían. están dando en Netflix Exactamente. una versión del gato pardo, ¿no? Que Es una cambie algo para que lindísima. no cambie nada. Haciendo una rápida comparación, acabo de ver El Gato Pardo en Netflix y esa se filmó en Italia, aquí en Italia, y entonces es espectacular. Y justo anoche vi un resumen de cómo se había filmado la serie este de El Gato Pardo aquí en Italia. Fenomenal, pero bueno, Claro, la fotografía es volvamos a una lo nuestro. maravilla, ¿no? Pero yo Bueno. sigo, yo me quedo con Claudia Cardinal, hermano, así es que la No, original para linda. nuestros jóvenes de la Claro, audiencia, ¿no es claro, cierto? La claro. original de hace 60 y pico de años con Burr Lancaster, Claudia Cardinal y Alain Delon. Sí. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Entonces, este temor por el comunismo llenó todos los ambientes y particularmente en el Ecuador, ¿no? Se hablaba de comunismo, de castrismo, del peligro de los izquierdistas, o como diría Milei ahora, los izquierdosos. Los Estos zurdos, eran perseguidos. los Los zurdos de mierda, zurdos, dice. exactamente los zurdos. El decreto número 11 de la Junta Militar del año 63, decreto número 11, deja fuera de la ley al Partido Comunista del Ecuador, a las actividades del Partido Comunista del Ecuador y se persigue a todo aquel que pretenda implantar un régimen de tipo comunista en el Ecuador. Sin embargo, sí fue represiva. Por ejemplo, se intervino en la universidad y la Universidad Central, porque en esa época solamente había en Quito dos universidades, la Universidad Central y la Universidad Católica. No había ninguna de las otras que se formarán en la década de los 90 incluso. Entonces, y la tercera era la Politécnica Nacional. Entonces se intervino en la Universidad Central, se expulsó de ahí a todo tipo de estudiante que había sido reconocido como izquierdista por los servicios de inteligencia nacionales, que por otra parte hay que decirlo, en esa época estaban al servicio pues de las consignas de la CIA, no hay más remedio, y de los Estados Unidos, que son los que vigilaban todas estas cosas. Entonces expulsaron a los estudiantes, expulsaron a profesores izquierdistas, persiguieron a los comunistas, el Partido Comunista pasó a la clandestinidad y sus miembros igual, y gente de izquierda de la época pasó a la clandestinidad porque pues, la persecución era tremenda. A pesar de que en el Ecuador pensar en una revolución comunista ni siquiera se comparaba a lo que estaba pasando en Cuba, pues aquí ni siquiera tenía fuerza ese partido, ni el Partido Bueno, Socialista, déjame ni la izquierda te cuento junta. una cosa gravísima, la histeria, que es muy parecida a lo que ahora se da con el tema del anticorreísmo, era una cuestión así Exactamente, totalmente ciega, exacto, provocó exacto, que cerca de Cuenca quemen vivos a una pareja de muchachos, de profesores, 20, 22 años, porque fueron a hacer el centroamericano. censo y les acusaron de comunistas y los quemaron vivos. Igual a lo que pasó en el Chimborazo, con dos norteamericanos, igual, y que eran de el grupo de los grupos de paz, ¿cómo se llamaba esto? Cuerpos de paz. Los cuerpos de paz, creados a su vez por la CIA. Claro. Ahora Es te increíble. cuento yo un detalle, una anécdota, ¿no? Yo era muy muchacho, de las primeras cosas. El amigo de un amigo me llevó a verle al papá, que era profesor de la Católica, que vos debes conocerle, José María Egas, Ah, claro, claro, fue mi ¿ya? profesor, Entonces, él después un fue, buen amigo, claro eh, que sí. ya, entonces él dio una rueda de prensa, me acuerdo que era en el edificio del rectorado, en el último piso, y estaba, bueno, era una cuestión improvisada, un aula, ¿no? Ahí con las mesas y todo eso, entonces era repleto esa cuestión. Y él contaba que él fue reclutado por Sí, la doctora Isabel Robalino con plata de la CIA para hacer atentados en las iglesias, sí, para hacer atentados en las iglesias y pintar y decir que son los del Partido Comunista, lo que después se conoce como atentados de falsa bandera, como parte de sí, esta campaña de histeria que se generaba, ¿no? Como ahora lo que se están hablando del sabotaje al oleoducto, del exactamente. sabotaje a la presa hidroeléctrica para culparle de todo a los correístas, igualito. Sí, así es. Ya vamos a ir a esa comparación. Regresando a los 60, entonces este anticomunismo rabioso, fomentado por la CIA, condujo no solo a la caída de Carlos Julio Arosemena,
a la instalación de esta junta militar tildada de comunista por toda la clase terrateniente y el empresariado de la época, con esas ideas bien atrasadas que siempre tienen. Y de todas maneras, pues el anticomunismo extendido en toda América sirvió para paralizar posibilidades de cambio social, como se aspiraba en las sociedades latinoamericanas, y naturalmente para golpear a Cuba. Después que cae la Unión Soviética, la situación de Cuba se derrumba, pero por completo hasta nuestros días, porque soportar semejante bloqueo, semejante infame e ilegal bloqueo, si es que tomamos en cuenta las resoluciones de las Naciones Unidas, bueno, eso es lo que ha impedido, con el propósito de demostrar que el socialismo conste que es esta desgracia como la que lleva Cuba. Bueno, pues, pero bloqueada en semejante nivel, Además que ni Cuba es una siquiera con isla, ¿no? Porque capitalismo va a poder surgir. una cosa es bloquear a Rusia, que se ve que no les resulta, una cosa A es China, bloquear a un imposible. país grande, ¿no es cierto? Y otra cosa es bloquear a una isla, Aún además una así, isla sin fuentes de agua potable, sin fuentes de energía propias, ¿no? porque podríamos decir, si es que se quiere comparar capitalismo y socialismo, veamos entonces lo que está pasando en China actual Claro, y lo que tú nombraste, y Vietnam actual. claro. Entonces ahí podemos comenzar a conversar socialismo y capitalismo. Bueno, ahí tenemos mucho para hablar, pero en todo caso, naturalmente que la situación de Cuba se agravó a raíz de la caída de la Unión Soviética. En los otros países, si bien se impuso toda una década, la década de los 60 es la década del anticomunismo brutal en América Latina, y que en los años 70 se expresará selectivamente en varios países, sobre todo los del Cono Sur, comenzando con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile en 1973. Sigue la de Videla en 1976, la de Brasil es desde antes, 1964, y se prolonga hasta los 80 y más. Y la de Pinochet dura hasta los 90, hasta el 90. Bueno, pues esas dictaduras, si es que uno las observa y las estudia, son unas dictaduras criminales, recontraterroristas, mataron gente, desaparecieron gente, torturaron a todo aquel que medio aparecía como izquierdoso, y sobre esa base entonces lograron derrotar las luchas sociales de izquierda y frenar las posibilidades de un cambio social. De tal manera que las democracias que nacieron después de esas dictaduras tienen todavía problemas por los efectos que esas dictaduras Y es muy causaron. importante ubicar que no todas vienen de la izquierda, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Argentina es muy poderoso el peronismo y el peronismo, digamos, que en algún momento llegó a tomar las armas, que más bien viene de una influencia demócrata cristiana, ¿no? Bueno, y en el peronismo tienes distintas corrientes, ahí sí de izquierda a derecha incluso. Claro, claro. Pero hay un peronismo firme que sin Ya, duda alguna es pero esas tendencias se dan ya muy para los años 60, 70, pero el bombardeo que hacen las fuerzas armadas de Argentina a la Plaza de Mayo, a civiles en la Plaza de Mayo en 1955, hace un ataque al peronismo, peronismo, que era un correcto. peronismo simpatizante de Franco, era un peronismo más bien de centro derecha. Y sin embargo, ¿no es Bueno, cierto? Lo desde que el no punto les de convenía es que sea nacionalista. Eso es lo que verdaderamente les causaba problema. Así sea de izquierda o asimismo de como derecha. como de paso, contra el peronismo se dictó un decreto que, si mal no me acuerdo, es del año 1954. Yo lo tengo aquí en la computadora, el decreto específicamente. No, Y en si el mal no me acuerdo, 55 lo tumban. sí, pero el decreto me parece que es 54 o 55. Uno de los dos años, el Congreso aprueba un decreto, bueno, 54 o 55, dejémoslo para ahí, que prohíbe hablar de Juan Domingo Perón, Y de Vito. hablar de Isabel de Perón, que prohíbe el uso de la palabra peronismo, peronista, el canto peronista, etcétera, etcétera. Es un documento histórico inigualable. Por decreto se prohibía toda una corriente política y hablar de la figura de Juan Domingo Perón. Claro, eso ocurría en aquella época donde los fanatismos anticomunistas
antiizquierdistas y Todavía, antiprogresismo todavía no habían eran tales. perfeccionado el lawfare y el asesinato del personaje a través de cuestiones moralistas, ¿no? Aquí bueno, si es que nos vamos al Ecuador, solo ha faltado un decreto que prohíba hablar de Rafael Correa y del correísmo y de todo esto. Solo ha faltado eso, ya sería de más. Pero si comparamos con lo que ocurrió con Juan Domingo Perón, ese decreto famoso de los argentinos, está allí, es un documento histórico que da cuenta de el fanatismo, el odio, y sin embargo no pudieron detener porque es obvio también. En historia no puedes detener procesos políticos sociales. Vamos a suponer la época de la independencia, si es que se quiere comparativamente. ¿Y qué pasaba si le mataban a Simón Bolívar? ¿Quién sabe? Es una suposición que no se suele hacer en O que historia porque es una intentaron jungla. hacerlo, ¿no? En algunas ocasiones. Uno de ellos en 1815 en Jamaica, sus propios asesores, entre comillas, que supuestamente eran los británicos, ¿no? Pero solo para hacer una comparación fantasiosa que, insisto, no se debe hacer en historia, pero a veces es válida como un ejercicio simplemente mental. ¿Qué pasaba si le mataban a Simón Bolívar a la época? No es que no se hacía la independencia, pero sí retrasaba el proceso, sin duda alguna. En el mundo contemporáneo no se va a poder detener la corriente que hoy en América Latina se llama progresismo en general. Hay retrocesos, hay límites, en el mismo escenario hay límites, pero es un proceso de avanzada para tratar de construir un tipo de economía social, un tipo de economía que procure más bienestar para la población y que lo que busca es que estas élites que han dominado nuestros países dejen de seguir dominando como lo han hecho, porque están aprovechando de recursos del Estado, de recursos de la sociedad, explotando trabajadores, enriqueciéndose de una manera bárbara e injustificada. Y entonces cambiar esta situación es inevitable porque el mundo está avanzando a una realidad distinta con esta multilateralidad y multipolaridad que estamos viviendo. Pero claro, estos no son los procesos que se vivían en los años 40, 50, 60, 70, donde todavía sonaba la lucha contra el anticomunismo, contra el comunismo, perdón, y donde las izquierdas podían ser paralizadas todavía. Pero ya los procesos contemporáneos han cambiado muchísimo, de tal manera que hay esperanzas porque esta sociedad como la ecuatoriana cambie más tarde o más temprano. Es un proceso inevitable, es un ¿Cómo proceso crees tú histórico. que el retorno a Esto la de verdad. política del garrote de Teodoro Roosevelt, no de Franklin Delano Roosevelt, que más bien es una cuestión progresista, sino el retorno a la política de las cañoneras, de las amenazas, de la fuerza bruta, como se ha visto en el caso de Panamá, pero también se ha visto en el caso de Groenlandia, lo cual ubica que ya ni siquiera tiene ese tipo de cuidado de las formas con respecto a sus socios más íntimos en el que se pretende amedrentar no solamente a los movimientos sociales, sino a países enteros. Es decir, con el pretexto de la guerra en contra de las drogas, por ejemplo, quieren inclusive atacar a México, ¿no? Para poner en vereda a su presidenta que se mantiene no solamente muy serena, sino muy firme en sus propuestas de continuar con el cambio. Es con lo que habíamos iniciado, es decir, lo que estamos viviendo con el segundo gobierno de Trump es un acelerado camino a lo que Theodore Roosevelt hizo en su tiempo, inicios del siglo XX. La famosa idea del garrote, la diplomacia del garrote, es decir, cuando se trate de hablar con los países latinoamericanos hay que llevar un gran garrote, porque nosotros, los Estados Unidos, de acuerdo con su propia doctrina, no solo de Monroe, América para los americanos, sino con su propia doctrina del destino manifiesto, los Estados Unidos están llamados a inculcar en el mundo, en el continente, las ideas de libertad y de democracia. Claro, pero cuando uno entiende los procesos históricos, esas ideas de libertad y de democracia, que teóricamente todos participamos, se convierte en un motivo de expansionismo de los Estados Unidos y en el siglo XX en un motivo de auge de su imperialismo como imposición. Entonces, si Teodoro Roosevelt inaugura una política, una diplomacia del garrote, del destino manifiesto y del americanismo, con el gobierno de Trump en la actualidad,
revive el americanismo monroísmo, es decir, monroísta, es decir, América es para los americanos, no solo en el sentido de que es un continente distinto a Europa, a Asia, al África, y que tiene que preservarse unido, sino sobre todo América es una región que debe estar hegemonizada por los Estados Unidos, controlada, supervisada y mantenida en el esquema del desarrollo económico, social, político que los Estados Unidos quieren. Y por eso su visión de que Canadá también debiera ser parte del mundo norteamericano y Groenlandia debería ser parte también de esto. Entonces se completa la idea de que América es un solo continente bajo la hegemonía de los Estados Unidos. Eso no va a ocurrir, Mira, en no va a una ocurrir. conversación con Marcos Reutemann, él me corregía, yo le decía referencia a alguna lectura que tenía en mente, de 67 intervenciones militares de los Estados Unidos. Eso fue hasta la época de Panamá, hasta la invasión a Panamá. Y él me decía que no son 67 sino 75 y no se cuentan las últimas. No se cuentan las últimas. Y Intervenciones además, militares, ¿ah? Intervenciones nuestro militares, más buen, allá de lo que claro, ahorita se está descubriendo y ratificando del tema de la participación de la CIA en todos nuestros países, y que en el caso del Ecuador estaba planteado por gente como José María Egas, que estaba planteado por estudios de Jaime Galarza, de Francisco Herrera Arauz, en entrevistas a Philip A. el libro de Philip A. Una cantidad de información que muestra claramente una permanente participación, una permanente intervención, incluyendo asesinatos, incluyendo hechos de sangre, incluyendo, ¿cómo es? Esterilizaciones forzosas. Acuérdate, como el el Bolivia y tema en de Perú. Chuxicaimanta, ¿no? En Perú, Bolivia es increíble. El audiovisual que se produjo aquí en el Ecuador por Ulises Estrella. Entonces yo creo que es muy importante ubicar que esto que estamos hablando no es solamente la historia, sino que son temas absolutamente presentes, absolutamente relevantes para entender el curso actual de los acontecimientos. Y hablaste de nuestro buen amigo Marcos Reutemann. Marcos escribió un libro sobre las intervenciones de los Estados Unidos en América Latina, claro que sí, pero se ha quedado corto, porque a él también le falta los últimos años. Claro. Y desde que se creó, yo resalté en mi último artículo dos instituciones. Desde que se creó el FBI, en 1935, y la CIA, Central Intelligence Agency, 1947. Sobre todo la CIA es la que alcanzó una dimensión continental Perdón, Juanito, y las disculpa que te acciones que corrija. El desarrolla FBI se crea en 1922. 35 como FBI. Antes Ah, existía puede como ser. una oficina de seguridad que me parece que era Office of Security, alguna cosa así, que sí, adopta el nombre de FBI en 1935, pero es el antecedente, la oficina que se crea ya desde los 20, si mal no me acuerdo. Y con el mismo, En con el todo mismo caso, fulano, con el Edgar Hoover, el sí, eterno Edgar Hoover. a lo que voy es que en todo caso estas dos instituciones eran centrales. El FBI tuvo más incidencia, algo así como interna en los Estados Unidos. La CIA, una incidencia internacional y muy de fondo en América Latina. Y sus acciones no es que han terminado, no es que algún momento se detuvieron, porque la gente puede pensar, dice, no, no, eso era cuestión del pasado. No, eso sigue vigente hasta estos instantes. El control a través del Internet, el control de redes, el control de teléfonos, las intervenciones gubernamentales con aparatos de espionaje. Recientemente se sabe también pues que, entre otros, escuchaban a los líderes europeos como el presidente de Francia, el presidente de Alemania, pero eso sí es actual, es en estos días. La Así es que no canciller ha Merkel cambiado la y la situación. presidenta Dilma Rousseff, y están utilizando un paquete del Mossad, porque además hay que ubicar que aquí Sí, no solamente los sí. Estados Unidos, es también el MI6, que es el equivalente a la CIA británico, y el Mossad, que es el equivalente sionista, ¿no es cierto? El equivalente, porque el interno es Shin Bet, que es el equivalente al FBI, y en el caso de Inglaterra sería el MI5, que serían las partes internas. Y todos estos organismos de inteligencia, claro, incluso compiten entre sí, pero la idea para nosotros, la idea fundamental de que la CIA está presente,
es lo que siempre tenemos que cultivar. En algún momento está incidiendo. A veces no puedes probar porque no existe el documento específico, Bueno, ahora están pero saliendo, ¿no? Ahora están saliendo y todo lo que decían, eso es teoría de la conspiración, eso no es un tema exactamente, serio, es que eso estás exactamente, exagerando, eres muy extremista. exactamente, Ahora sale. Y está exactamente, diciéndolo el presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente de los Estados Unidos, y lo está diciendo la derecha en los Estados Unidos. Ya no es la izquierda exactamente. nomás la que denuncia, sí, porque también dentro del Partido Demócrata, por ejemplo, era muy importante, inclusive John Kerry tuvo una serie de audiencias en el Senado en el que él estuvo muy valiente en algún momento de su vida, fue muy valiente en hacer audiencias en el Senado que documentaba la participación de la CIA en una cantidad de barbaridades dentro de los Estados Unidos, incluyendo el proyecto MK Ultra, que ya es el colmo de las teorías de la conspiración, ¿no? Porque incluye el tema de la utilización de las drogas, del control mental, de la utilización de determinado tipo de mecanismos de manipulación psicológica, tanto para niveles de las bases. Ahí están las películas que se han hecho respecto a las panteras negras, ¿no? Fue la CIA la que introdujo la droga, la que introdujo la cocaína, la heroína, el crack en Oakland, por ejemplo. Eso está tremendamente documentado. Y ahora aparece todo eso, ¿no es cierto? Ya no es solamente en estas, hay otra, por si acaso, antes de que me olvide, hay otra comisión, que es la comisión Warren, Church, Frank Church. Este es de los años 70, Warren también. que es la que empieza a investigar el tema de los asesinatos de Kennedy, de los dos Kennedy y de Martin Luther King, por si acaso, referencias, porque todo esto de aquí ustedes pueden encontrarlo en el El Internet, hay archivo. toda la información, los documentos, pero también los audios de esas audiencias. Sí, todo eso ha logrado desclasificarse incluso por la orden de Trump de desclasificar lo último que quedaba en cuanto a la documentación, como 80.000 documentos que acaban de ser desclasificados para conocimiento general. Todavía se sigue analizando porque 80.000 documentos no puedes analizar ni siquiera en una semana. Claro. Entonces, todavía seguirán saliendo cosas, pero ya una serie de cuestiones que se sabía por otro tipo de investigaciones y por otro tipo de fuentes, incluso de los propios exagentes que han dado a conocer lo que ellos hacían, porque no es solamente Philip allí, hay otros varios agentes que han dicho lo que estaba ocurriendo y de hecho hay que considerar a Snowden, por ejemplo, que vive ahora en Rusia, que también desclasificó por sí mismo, Bueno, y en el puso caso en del Ecuador evidencia es lo el que John había. Perkins, ¿no? Yo he hablado con el John Perkins que escribe Exacto, Un sicario exactamente. económico y que él da toda la información que Sí, antes había iniciado el propio Jaime Galarza en torno al asesinato del presidente Roldós. Inclusive a mí me decía, mira, esto de aquí son hechos, en el caso de Torrijos en Panamá, en el caso hay un general, se me va el nombre ahorita del Perú, un general progresista, y en el caso de Roldós, perdón, y en el caso de Roldós y en el caso de él, un dirigente del M19, Jaime Bateman, son accidentes sí, aéreos causados, imagínate la tecnología de ese momento, con un cassette. O sea, un cassette magnetizado era suficiente para, entiendo yo, que a través de emisiones triangulando, ¿no es cierto?, la interferencia y le hackeaban prácticamente a los rudimentarios sistemas de monitoreo, digamos, ah, de conducción de los aviones y se los tumbaban, ¿no? Entonces, esto que así. decían, es que eso es traído de los cabellos, eso es ciencia ficción, pues ahora Y se ve, está viendo pues clarito el hecho de que en el caso de Fidel, al menos lo que ha quedado absolutamente claro hasta ahorita de lo que dicen, de lo que yo estoy chequeando la información, hay 17 atentados en contra de Fidel Castro, incluyendo algo que parecía en las películas del Woody Allen, el hecho de que le quisieron poner explosivos en un habano, en un cigarro. pues, Pero otra otra de las cosas que anécdota, se dicen y que no estaba, al menos yo no la conocía, es que habían envenenado un embarque de azúcar para la Unión Soviética, leche, con lo cual azúcar hicieron y daño a la leche, población civil de la Unión Soviética. Todo esto ahorita ya está documentado, ¿no? todo esto sabemos. Vale también otra anécdota personal. En el año 1977 yo viajé a Cuba y se exponía en La Habana un museo que se llamaba el Museo de la CIA. Y en ese museo estaban, entre otras cosas, por ejemplo, un ladrillo de construcción, cualquier pared, un ladrillo de construcción, fabricado
con, se destapaba el ladrillo y adentro estaba un micrófono. La tecnología de la época de escucha para las oficinas de Fidel. Se mostraba una roca, una piedra cualquiera ahí, que con cierta habilidad abrías, e igualmente era un transmisor de voz de reuniones que quedaba en un patio. Se exhibía los cigarros que había preparado la CIA para que, como Fidel fumaba, para hacer explotar uno de esos cigarros y matar a Fidel. Y se exponían así una serie de cosas. Y entre otras cosas, se exhibía a un agente de la CIA que el propio departamento, la propia CIA le había premiado. Y él exhibía su reloj de oro gigante, grueso, decía, esto me regalaron como premio en la CIA. Hasta que lo descubrieron, era un agente cubano que llegó a tal nivel que él es el que les pasaba la información a los cubanos y lograban evitar las cosas. Bueno, y algo así Entonces, pasó también en el MI6, ¿no? Fueron de gente del más alto nivel de Cambridge, o sea, gente de familias intelectuales comprometidas con los servicios de inteligencia británico por generaciones, que en algún momento, por una situación ideológica, dijeron, no, pues es una barbaridad lo que están haciendo y empezaron a pasar la información a la Unión Soviética, ¿no? sí, y como tú dices, esto que parece vieja historia sigue presente. Eso hay que advertirle a la ciudadanía. ¿Verdad? Existe. Sobre todo los políticos, los partidos políticos de la izquierda no pueden dejar de considerar este tipo de acciones y por tanto esos partidos que no hacen inteligencia en el Ecuador, porque esta es una de las verdades, no tienen los partidos de izquierda grupos que hagan inteligencia también, contrainteligencia política. Se necesita para advertir estas posibilidades, aunque a veces pueden resultar que son fantasiosas. No, 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 no descartes ninguna fantasía cuando se trata de temas Bueno, de y este, seguridad y Juan, es un acción tema, un política. tema totalmente vedado en medios académicos, ¿no? Cuando yo Sí, creo que sí, esto sí, debería tomarse con mucha seriedad. En los Estados Unidos hay estudios académicos y una de las bondades, digamos, del sistema norteamericano, a diferencia de lo que pasa con el inglés. En el inglés hay una cantidad de documentos que simplemente los tienen vedados. En el caso de los Estados Unidos hay un plazo que pueden decir que son 70 años, pero eventualmente algún rato salen, salen se transparenta esa necesariamente. información que no será todo, porque mucha de la información debe estar guardada, pero hay partes, ¿no es cierto? Aunque sea que estén tachadas, que permiten y están a disposición de los académicos para que hagan sus PhDs, para que hagan sus tesis, para periodistas que hagan investigación, para diplomáticos, y permanentemente están elaborando sobre ese tema, cosa que yo creo que en el caso de América Latina debería estudiarse con mucha seriedad. Yo he oído, ¿no es cierto? He visto claramente que en medios académicos, sobre todo los historiadores y los economistas, peor no se diga, los sociólogos, los politólogos, lo ven con un recelo, ¿no? ¿Qué irán a decir de mí? O sea, ¿qué dirá la revista People? ¿Cómo voy yo a meterme a hablar de temas cuando, digamos, esto forma de manera fundamental, ¿no es cierto?, un vector crucial en el desarrollo de los acontecimientos, pues, ¿no? Como se está viendo ahorita, es decir, el asesinato, Sí, el asesinato de Kennedy claramente está involucrado en eso. Recordemos que el asesinato, los acuerdos de Oslo a propósito del genocidio que se está haciendo en Gaza, los acuerdos de Oslo en el que participó un general del ejército israelí como primer ministro, se interrumpieron, entre otras cosas, porque un agente de Shin Bet, el Shin Bet es el servicio de inteligencia interno de Israel, lo asesinó a Isaac Shamir. Perdón, perdón, estoy equivocado. no No sé si recuerdo esa uno parte, era Shimon pero Pérez y el sí otro. hay, claro, sí, está en todos estos hechos que estamos relatando y tratando de reconstruirlos dentro de este contexto, permite asegurar para las ciencias sociales que si bien hay un ámbito interno de análisis, nunca se puede dejar de considerar estas variables internacionales, estas variables de acción del imperialismo, del injerencismo, de lo que quiera llamarse, en que actúan agencias como la CIA, que están presentes, se mueven y van a seguir moviéndose. Entonces, Y nunca de se puede nuevo, dejar no de es considerar solamente en esta contra de la contextualización. gente de izquierda. Acuérdate que en el libro de Philip A. G.
se relata cómo con un incidente de un burdel se le hacía el chantaje y se le presionaba a Carlos Julio Arosemena Monroy, que era hijo del banquero, también presidente, Carlos Julio Arosemena Tola, banquero, uno de los banquero, representantes además. más insignes de la oligarquía guayaquileña, justamente porque había leído un poquito más y entonces era un peligro para los Estados Unidos, ¿no? Sí, Entonces, no es bueno, que era un izquierdoso, no es que era un comunista, era simplemente un hijo de la oligarquía, un poquito instruido y que se daba cuenta que las barbaridades que estaban haciendo los Estados Unidos con Cuba y con otros países de América Latina tenían que parar, pues, ¿no? Y que tenía que buscarse otro tipo de alternativas. y además, bueno, no solo eso, sino cómo son los mitos, ¿no? Cómo se crean los mitos. Hay el mito de que Carlos Julio Arosemena fue derrocado por sus vicios masculinos. Le gustaba tomar y le gustaban las mujeres. Bueno, esa es una interpretación como la que se está haciendo ahora después del debate de Luisa González con Daniel Noboa, y hay unos análisis que solamente les falta decir, solamente falta decir eso. Y de analistas que se supone, que han estudiado hasta en el exterior. Solo les falta decir que Luisa fue maquillada al debate. Lo mismo que se decía de Carlos Julio Arosemena. Le Bueno, gustan pero las mujeres y toma oye, trago y por mira, eso le hay votaron. análisis históricos, tesis y análisis muy académicos muy reconocidos que tratan de explicar la Revolución Francesa por los problemas sexuales de Luis XVI. Claro, por eso te digo. O sea, eso está bien para este tipo de análisis, de cosas así. Ya, uno pierde el tiempo leyendo esas cosas. Ni siquiera dan ira. Yo que les veo, ni siquiera veo el Mira, titular y sí, yo creo que lo que está haciendo Trump es, tiene una cantidad de elementos, una barbaridad, ¿no? El tema del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero en la parte del Dr. Jekyll salen una cantidad de cosas que yo creo que son fundamentales, ¿no? Y que hay que seguirlo con mucha seriedad. Pero también en la parte de Mr. Hyde, Trump acaba de eliminar la normativa en los Estados Unidos de que las empresas gringas puedan sobornar y cometer actos de presión claro, otras cosas ilegales. Cosa que John Perkins en el Sicario Económico, y hay un nuevo libro de él, claro, documenta de manera abundante, ¿no? De cómo las empresas norteamericanas, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, no solamente que sobornaban, sino que con el caso de Roldós, como no aceptó el soborno, ¿no es cierto? Entonces le habían dicho, ahora sí tienes que hacerte a un lado porque ahora vienen los chacales. Ya se pueden sí. imaginar a lo que nos Sí. referimos. Entonces, mira, Bueno, y clarito, porque ahorita Trump está diciendo que ya se elimina cualquier normativa legal en los Estados Unidos que impida que las empresas gringas puedan hacer lo que les dé la gana, porque hay que crear más negocio para hacer de América grande. sí, bueno, y lo que estás diciendo evidentemente se liga a un conjunto de políticas que va a impulsar Trump con esto de America First, otra vez que los Estados Unidos sean un país el más grande del mundo y la potencia, y que una serie de gastos que se han hecho en los distintos países no tienen por qué seguir haciéndose, ya que la seguridad tienen que garantizarla ellos, sobre todo para su país y lo que ocurre a nosotros, ¿y por qué tenemos que Ya, pero ese es meternos? el doctor Jekyll. Nos falta el Por Mr. ese lado, Hyde, ¿no? exactamente, por ese lado es algo así como el imperialismo bueno, el imperialismo que deja de actuar directamente para construir su propia sociedad. Y Pero mientras tanto está el por garrote. otro lado es la amenaza al mismo tiempo, ¿no? De cómo ha ocurrido con Venezuela en la actualidad, ¿no? Todo el que compre petróleo venezolano, le pondremos 25% de aranceles a los productos. Listo. El tema de la nueva arquitectura financiera, fíjate, lo que algunos amigos, Increíble. algunos colegas, inclusive economistas de izquierda decían, ah, no, pero sigues con el tema de la nueva arquitectura financiera. Ahora dice, cuidadito con que alguien no quiera Ah, utilizar el dólar. la amenaza a ciento los BRICS cincuenta por está ciento muy de clara. arancel. Habían algunas Sí. compañeras que creían que era así como la ropa interior o como las carteras. Ah, no, la nueva arquitectura ya es vieja. Está en el corazón de las disputas mundiales. Exactamente. No era nomás así. Y ahora los BRICS están amenazados si es que salen del dólar. Está clarísimo. Así es que las políticas que han comenzado apenas en poco tiempo,
unas cuantas semanas de ejercicio gubernamental, Eso es ¿quién importantísimo, que sabe son qué pocas más van a semanas, venir? ¿no? O sea, eso es esto que vos dices, me parece que hay que subrayar, es decir, no está ni 3 meses. Exacto. ¿Y qué más vendrá en 4 años? ¿Qué más va a venir? Y no tenemos una América Latina y peor un Ecuador preparado para eso. Y a mí me llama mucho la atención esta situación. Tenemos gobiernos progresistas en América Latina, pero débiles, y que todavía no logran coordinar como coordinaron los gobiernos progresistas de la primera generación, del primer ciclo. Por ejemplo, la construcción de la CELAC, y fue fuerte, y caminó, o de UNASUR, que fue fuerte y caminó. Tenemos una debilidad, a tal punto que los países con gobiernos progresistas todavía siguen un rumbo aislado y no han logrado coordinarse. Y esto es preocupante porque suponiendo que Ecuador tenga un nuevo gobierno progresista, también va a tener debilidad internacional. Bueno, y si es que vamos al análisis interno, va a estar sujeto a una serie de condiciones que debilitan la posibilidad de un ejercicio, como es no tener una mayoría en el Congreso, por ejemplo, que va a debilitar mucho las Claro, posibilidades de acción del y si gobierno. no se revocan las normativas que empiezan con la ley orgánica de fomento productivo, la ley de mal llamada defensa de la dolarización y otras leyes que son las que convirtieron al Ecuador en un centro de lavado, muy difícilmente va a dejar de ser el país atractivo para las bandas transnacionales del narcotráfico. Exactamente. Y peor si es que hay límites a la posibilidad de una transformación social. Puede ser hasta frustrante, ¿no? Nos ofrecieron esto y no se logró. Bueno, Así que, es lo que pasó en la Argentina. Fíjate, el gobierno eh, progresista de Alberto Fernández y de Cristina Fernández quedó totalmente desprestigiado porque no pudo cumplir, ¿no es cierto? Porque estuvo amarrado, porque tuvo que hacer una serie de concesiones, sobre todo el tema de la deuda externa, y terminó abriendo las puertas para Milei. es Fue el increíble. ajuste que tuvo que hacer Dilma el que abrió las puertas pueda ser utilizado las típicas revoluciones de terciopelo, también el MI6 y la CIA, típico de manual, o sea, un sistema de desestabilización de manual que terminó avalando el golpe de Estado en contra de Dilma y después abrió las puertas para Bolsonaro. Ahora mismo Sí, el gobierno de Lula está en una situación de tal debilidad que probablemente ya perdió las elecciones municipales y que probablemente regrese la derecha, regrese el bolsonarismo con venganza en las próximas elecciones. Esto que estás diciendo me parece que es crucial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los intelectuales, con los movimientos sociales, con los partidos políticos progresistas en América Latina? claro, están fijados todavía, como en el Ecuador están muy fijados en lo nacional. Yo creo que esa perspectiva hay que modificarla algún momento. Si es que no se hace un concurso internacional de fuerzas, una convergencia de las fuerzas progresistas de América Latina, obrar aislado va a complicar las posibilidades de cambio y de mantención de la fortaleza en el gobierno. Va a ser un asunto que debilite las posibilidades de acción. Entonces, de ahí que hay que pensar mucho lo que va a pasar en el futuro sobre la base de las experiencias que, como tú has señalado, están en Argentina. Bueno, en Perú ni siquiera le dejaron ni comenzar, ¿no? Y Bueno, lo votaron de a Ollanta inmediato. Humala tampoco le dejaron Castillo, gobernar, a Petro tampoco le han dejado, es decir, ya se fíjate lo acaba, que el está próximo pasando año ya con tienen que llamar Petro. elecciones, ¿no? Fíjate lo que pasa con Petro. Ha sido una política desde el primer día de minar su credibilidad, de minar sus acciones, al punto que no logra hacer el gran cambio que se esperaba del mismo gobierno. Pero bueno, estos Bueno, ejemplos hay que tomarlos en y en cuenta. otra dimensión, pero igual de acorralado y a la defensiva el gobierno de Boric, ¿no? Inclusive que perdió el tema de la Bueno, eso ya constituyente. está. Bueno, él es un gobierno progresista, dijéramos, de los gobiernos progresistas light de América del Sur. Pero en el caso de Lula, que topábamos hace un momento, es su tercer gobierno. Y del primero al segundo ya había cierta debilidad y al tercero se ve una debilidad Mucho. mayor. Ahora, mira, uno de Eh, los vectores que yo creo que es fundamental, porque hemos hablado ya de varios temas que hay que hilvanar ahorita, uno de los vectores cruciales que terminan poniendo a la defensiva a todos los sectores progresistas de América Latina es esta cuestión del lawfare
y esta acusación de corrupción. Esta acusación de corrupción, sobre todo para nuestra audiencia, se origina en una investigación del FBI. Recuérdense, la división del trabajo era que la CIA, y además eso está en la ley, ¿no? En la normativa de los Estados Unidos, la CIA se encarga del exterior y no puede operar internamente. Ahí está el tema de la cuestión del asesinato de Kennedy. Es absolutamente, absolutamente documentado por lo que vamos a conversar después de un ratito. La CIA solo puede operar afuera. El Mossad solo puede operar afuera. El MI6 solamente puede operar afuera. Internamente en Inglaterra el MI5, internamente en Estados Unidos solamente internamente el FBI, internamente en el caso de Israel el Shin Bet. Pero en este caso, atentos a este detallito, la investigación que detona en toda América Latina la supuesta lucha en contra de la corrupción, que obviamente en el Ecuador se inaugura cuando gana Correa, en Bolivia se inaugura cuando gana Evo Morales, en Brasil se inaugura cuando gana Lula, en Argentina se inaugura cuando gana Kirchner, ¿no es cierto? Porque antes de eso nunca hubo corrupción en América Latina, pero utiliza la normativa que justamente mencionaba que Trump acaba de derogar respecto a la cuestión de la corrupción que generan las transnacionales. Entonces, el FBI opera de manera extraterritorial, de manera ilegal, no solamente dentro de las normas internacionales, sino dentro de las propias normas de los Estados Unidos, porque empieza a hacer una investigación extraterritorial totalmente sesgada, aduciendo de que las empresas latinas, como por ejemplo Odebrecht, Techin, o sea, todas las empresas que no son gringas, y esto incluye a las chinas, obviamente, o a las de cualquier otro país, están sobornando y le están ganando los concursos a las empresas gringas. Este es el pretexto legal. Entonces, es muy importante porque ahora Trump dice, pero si esto hemos hecho siempre. Y lo que tenemos es que dejarnos de soquetadas y aumentar el volumen de negocios que tenga. Y si es que hay que sobornar, hay que presionar y deja puntos suspensivos para el resto, pues América tiene que ser grande de nuevo. Claro, porque les interesa a Trump exactamente recuperar la hegemonía mundial que la ha perdido, porque no es que está perdiendo, la perdió. Tenemos un mundo multipolar con China, Rusia, los BRICS que van creciendo y en esas condiciones es el problema que ven muchos de nuestros colegas analistas desde otros países, sociólogos, historiadores, analistas políticos, politólogos, cómo Norteamérica, Estados Unidos se está replegando sobre América, lo cual trae un enorme peligro para los países de América Latina, por todo lo Porque que hemos además es el conversado. garrote puro y duro, y además ni siquiera es para Exactamente. los Estados Unidos como país, sino, por ejemplo, el caso de Panamá es una puteada abierta para entregar los puertos a BlackRock. O sea, ya es Sí, con además, nombre y apellido. La sí, cuestión que está haciendo con Tesla, ¿no es cierto? Es decir, compren los carros de mi amigo Elon Musk. Yo voy a poner los aranceles para que tenga mi amigo Elon Musk. Elon Musk diciendo, si es que tenemos que dar golpes de Estado, demos el golpe de Estado, como el que se dio en Bolivia y que tuvo además del respaldo, acordémonos, tuvo el respaldo de un montón de intelectuales supuestamente de izquierda, feministas, ecologistas, indigenistas, sí, sí, ocurre, acordémonos. Diciendo que lo que ocurre. pasa es que Evo Morales es machista, diciendo que lo que pasa es que Evo Morales es desarrollista, diciendo que lo que pasa es que Evo Morales es, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante porque todo lo que estamos hablando no es una situación del pasado, sino que va a retornar corregida y aumentada como un instrumento de disciplinamiento del patio trasero. Es lo que está pasando, porque ya se han visto, como decíamos hace un momento, en pocas semanas se ha visto esta actuación de un nuevo gran garrote americanista, panamericanista. Sin duda y eso. Pero no solamente eso, sino que hay reales amenazas puestas en marcha. Lo de Groenlandia no es nomás un asunto pasajero. Lo de Canadá no es un asunto pasajero. Lo de Panamá no es un asunto pasajero. Lo de las Malvinas, que está ocurriendo ya en estos A mismos ver, cuéntanos momentos, de estos detalles de igual no Malvinas. está aislado. Está lo de Galápagos en el Ecuador. No Claro. es que está descuidado. Ya se Entonces, vendieron no, las Galápagos. Atentos, en nombre de la ecología y de la reducción de la deuda externa, es decir, la utilización de las más nobles banderas, totalmente legítimas,
que es instrumentalizado como un mecanismo para robarnos la soberanía, un instrumento para derrotar las posiciones progresistas, para atacar los movimientos sociales, para eliminar cualquier disidencia. Y mucha de la gente, con buena fe, probablemente, o tal vez movido por caprichos personales, celos, mezquindades, bueno, porque son geniales en poder utilizar, en poder jalar los hilitos adecuados, ¿no es cierto?, para hacer que automáticamente se detonen una serie de procesos. Caemos como tontos útiles de un proyecto imperial de destrucción de nuestros países. Y además suma la amenaza a los BRICS y a la cabeza a Brasil, la amenaza a Venezuela, a Nicaragua, bueno, a Cuba, ya, ya es una política de remate, de que Cuba, vamos a ver cómo saldrá su situación. Y, el, y que pende de un hilo para toda la América Latina la amenaza de los aranceles. Entonces, hacia futuro, ¿qué puede pasar? Claro, Y esta sobre es todo parte, porque dirigido les a los deja, gobiernos porque progresistas, sobre parte del todo eso. problema es que les deja colgados de la brocha a buena parte de sus esbirros en América Latina, pues sobre todo economistas, ¿no? Porque ¿cómo pueden seguir hablando de libre comercio cuando de la Exactamente. manera más brutal, ¿no es cierto?, se impone el proteccionismo y sin ningún tipo de cuidado, porque hemos pasado de la hipocresía y la alcahuetería a un régimen de la total obscenidad en el ejercicio del poder, ¿no es cierto?, y de la caradura, del También cinismo. lo observé en otro de mis artículos cuando dije exactamente lo que estamos ahora conversando. Se acabó el neoliberalismo, se acabó la idea de mercado Es que eso es libre, lo grave. se Mira, el acabó la idea neoliberalismo de libertad continúa, económica, claro, pero el se problema es que acabó. nos siguen aplicando el neoliberalismo. Es decir, aquí en Claro, Ecuador claro, siguen las claro, políticas de claro. ajuste, les están obligando a todos los países. En Argentina siguen las políticas de ajuste. A Lula le impiden que desarrolle políticas sociales y que haga obras de infraestructura por las políticas de ajuste y así sucesivamente. Entonces, el Claro. Fondo Monetario Internacional sigue con las políticas de ajuste, los economistas, los gurús de la economía aquí en el Ecuador siguen promoviendo las políticas de ajuste, cuando a nivel mundial, ¿no es cierto?, estamos en un ambiente de un radicalismo, porque realmente es una efervescencia, una exacerbación del proteccionismo que solamente se vio en la preguerra, en los momentos de preguerra. Es que el neoliberalismo y el libertarianismo y todas estas ideas cayeron como anillo al dedo a las oligarquías latinoamericanas. A veces hay que repensar este asunto de la teoría económica. ¿Por qué han luchado históricamente nuestras oligarquías? Si es que nos vamos al siglo XIX, que nos vamos a inicios del siglo XX, lo que nunca han querido es que el Estado intervenga para que queden afectados sus negocios Que al el mismo Estado tiempo, intervenga para los salvatajes bancarios, que el Estado al intervenga para mismo, darle subsidios a los ricos. 7.000 millones de dólares están dando ahorita de subsidios. Que el Estado al mismo intervenga para no tiempo, cobrar los impuestos, pero no para desarrollar el país, no para pero al atenuar las mismo tiempo pobrezas. de esto que no intervenga el Estado, al mismo tiempo es los recursos del Estado tienen que ser para nosotros. Y los recursos del Estado lo manejamos nosotros. En el siglo XIX las aduanas, si bien eran del Estado, las manejaban instituciones privadas o privatizadas, como diríamos ahora, y que se encargaban de desmontar las cargas, todo esto, pesarlas, valorarlas ante la insuficiencia del Estado, por ejemplo, o los monopolios que tenía el Estado, ¿no? Monopolio de la sal, monopolio de los fósforos, El monopolio de trago, las pues pólvoras, aquí. monopolio de alcoholes. Qué grandes negocios que hizo el sector privado con los monopolios del Estado de aquella época. Es increíble. Entonces, ese ha sido un rasgo. Otro rasgo, no pagar impuestos. Bueno, pero esto es eterno en el Ecuador. Si se han resistido a los impuestos desde la revolución de los encomenderos, ¿por qué es que se levantan? Los encomenderos, de todas cosas, se levantan porque les querían suprimir el tributo indígena con el que se mantenían ellos en las tierras. Y si vamos a la revolución de las alcabalas, ¿por qué se levanta la población? Cierto es porque les afectaba un impuesto del 2% a las ventas en la audiencia de Quito. Pero quienes saltaron en la protesta eran los grandes comerciantes, que les afectaba el asunto. Y si vamos a la vida republicana, Bueno, bueno, y se han falta el de los opuesto a los estancos, impuestos de justamente todo el incluye el tiempo. tema del impuesto al trago, pues. Y a eso voy, siglo XIX, bueno, cualquier impuesto directo se opusieron.
a tal punto que es la Revolución Juliana la que crea por primera vez en el Ecuador el impuesto a la renta, 1928. Y Sí, hasta hoy lo evaden, lo acordémonos eluden, no lo pagan, por si etcétera. acaso para nuestra audiencia, los más jóvenes. Se sostenía, obviamente, por lo que dejaba después de la privatización, de la terciarización, el tema de las aduanas, pero lo fundamental de los ingresos del Estado era el pecho, o sea, el tributo que pagaban los indígenas en especie o en persona, pues en trabajo. Que ocupaba hasta dos, llegó a ocupar hasta dos terceras partes del presupuesto de algunos años, de lo que Imagínate. yo he examinado. Es decir, los que no Normalmente era un pagaban eran los tercio. oligarcas, pero la gente del pueblo siempre pagó impuestos. Tenía el impuesto directo, que era el diezmo, y el tributo de indios hasta su abolición en 1857. Entonces es increíble cómo se mantenía el Estado. Pero bueno, vamos, los impuestos, peor los directos, eso no ha querido nunca. Tres, se ha opuesto permanentemente a todo tipo de derecho laboral y social. Suprimir la esclavitud en el Ecuador costó enorme trabajo y tuvo que ser una dictadura, la del general Urbina, la que impuso la abolición de la esclavitud. Y tuvo que pagar, Era ¿no? el Tuvo tributo que de pagar. indios, Robles, otra dictadura. El Código del Trabajo, otra dictadura. Rodríguez, Enríquez Gallo, 1938. Ah, pero antes también. Estamos con la Revolución Juliana que impone las primeras leyes laborales. La reforma agraria, otra dictadura. Entonces, como se ve, parecería que los cambios sociales grandes han hecho dictaduras. No es tan así, pero es evidente que la Bueno, yo resistencia creo de que las la familias a clave es estos temas ha sido la frase de Marx, fundamental. Juan. Los sepultureros de la revolución se convierten en sus albaceas, es decir, son las dictaduras que entran a reprimir el movimiento social las que, para soltar un poquito de vapor, ¿no es cierto?, tienen que hacer algunas reformas. Lo cual no Y obsta finalmente, que hayan habido personajes dentro de esos procesos que hayan sido absolutamente convencidos. Es decir, Francisco Urbina era un convencido de lo que estaba claro, planteando, ¿no? Era liberal, muy cercano a Juan liberal, Montalvo total. y luego es Entendía una bien el familia que estuvo asunto. vinculada a Don Eloy, ¿no? Los de la Revolución Juliana, es decir, gente muy valiosa, o Rodríguez Lara, para ponerlo en una perspectiva más cercana. Pero me parece que es importante es ubicar esto que mencionabas vos hace un momentito, es decir, no es un problema de las personas, no es la forma como van a terminar constituyéndose las cosas, sino que a la final los movimientos sociales, la dinámica de la historia, tiene que tener su salida, es irremediable. Así es. Y última cosa que te iba a decir, esto de las privatizaciones, igual. Bueno, sí, sí. Todo el siglo XIX y comienzos del XX, el Estado no interviene en la economía. La economía funciona al servicio del sector privado. ¿Y por qué el Ecuador era un país ultra subdesarrollado hasta los años 60? Porque dependía del sector privado de economía, que no había sino construido un poder de cierta élite, pero no que no logró construir un país con bienestar, ni mucho menos con esa riqueza acumulada. Y por eso el desarrollismo es el que realmente nos permite ser un país, incluso hasta capitalista, finalmente. El desarrollismo de los años 60 y 70. Si no es por el petróleo que tiene Rodríguez Lara, que marca la vida del país antes y después del petróleo, bueno, el Ecuador no pasaba de ser un país semidesarrollado por los años 60 del desarrollismo, impulsado, entre otros, por la Alianza para el Progreso de la que ya hablamos, y por las ideas de la CEPAL, etcétera, etcétera. Pero lo que íbamos es a que esta cultura oligárquica tradicional de las élites dominantes en la economía del país, bueno, se vio beneficiada con el neoliberalismo de inmediato, porque el neoliberalismo se ajustó a sus prácticas usuales a lo largo de la historia. Entonces, no es que el neoliberalismo les fundamentó sus tesis económicas, todo esto. Esto está bien que se fundamente para todos estos, como les dice el Se Carlos de convirtió la en Torre, ¿no? Para coartada. todos estos, como dice Carlos de la Torre, esto sirve para los cachiporreros de la economía, es decir, los que llevan adelante el asunto. Los Pero la economistas que oligarquía están todo el ni tiempo en siquiera los se medios de necesitaba, ¿no? comunicación. Claro. Pero la oligarquía ni siquiera necesitaba porque esas eran sus consignas. Entonces el neoliberalismo como que les llenó. Ya tenemos la ideología que nos justifica nuestras tesis. Y por eso persisten hasta hoy. Pese a que en el mundo está destruido el neoliberalismo, están destruidos los acuerdos de Bretton Woods. ¿Qué va a decir el Fondo Monetario Internacional? La OMC, ¿qué va a decir? No hay que poner aranceles,
A los Estados Unidos les va a decir, no puede subir usted los aranceles, no puedes llevar políticas proteccionistas. Bueno, entonces, claro, en estos otros países sí es posible impulsar todavía estas ideas que nos han reprimarizado, como ha ocurrido en el Ecuador, un país que pudo industrializarse de los 60, 70 en algo con el gobierno de Correa, sin duda alguna, pero ahora es un país reprimarizado, es uno de los países que tiene Ya ni siquiera un al banano, índice sino a de la cocaína, subdesarrollo pues. como los 60. Pero ya ni siquiera Tiene es un el índice de banano, sino la subdesarrollo. cocaína, pues. Que ese es otro Bueno, tema interesantísimo, mira, ese es otro tema interesantísimo. Yo me he pasado denunciando y he sido objeto de no solamente de ridiculización, sino de persecución, inclusive de amigos de izquierda, en torno al hecho de que con la ley mal llamada de fomento productivo de agosto del 2018 se convertía al Ecuador en un centro de blanqueo de los capitales de la droga y que esto iba a abrir, esto lo dije en la asamblea, ¿no? Y desde ahí ha habido una persecución brutal y un intento de asesinato del personal, de asesinato social. Y claro, resulta ser que esto que se decía que era teoría de la conspiración, ¿no es cierto? Que desdice lo que la documentación que hay respecto a lo de el escándalo Irán-Contras, desdice lo que hace la relación de la CIA, la DEA con Pablo Escobar, lo de Klaus Barbie, que vamos a tener un programa muy importante esta misma semana, la relación con la mafia que permitió a los Estados Unidos entrar por Sicilia en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, toda una cantidad de información. El tema que mencionábamos en Vietnam, ¿no? Es decir, cómo la CIA, utilizando el tráfico del opio, financió el bombardeo ilegal perdón, en Vietnam, en Camboya, en Laos. Pues ahora lo dice, ya no lo dice el trasnochado del Pedro Páez, sino que lo dice el vicepresidente de los Estados Unidos. Dice, la USAID traficó opio en Afganistán. sí, todo eso va saliendo, eso es increíble, pero como te digo, había otras fuentes igual que podía uno acudir Claro, pero ahora de ya, una ahora u ¿qué otra dicen, qué manera. dicen los académicos? El problema que hay que preguntarse es qué dicen los académicos, ¿no? Porque aquí se sigue contando el cuento, nos siguen comiendo el cuento de que los adalides mundiales de la virtud, de la honestidad, de la libertad, de la democracia son los Estados Unidos y que lo que hay que hacer es con presidentes como Noboa, ¿no es cierto?, la lucha en contra de los narcoterroristas, que son la CONAIE, los correístas y cualquier opositor. Y eso incluye a probables rivales en una licitación pública, como fue en el caso de ordeño y la cuestión de los alimentos escolares, creo que era, o de la cuestión de la Claro, comida para las personas privadas de la libertad. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no es cierto? Esto no es un problema electoral, no es un problema de este momento, es un problema de hacia dónde está yendo nuestro país y hacia dónde está yendo América Latina si seguimos comidos del cuento de la lucha en contra de las drogas, por ejemplo. En México, esto es pretexto para que eventualmente haya un bombardeo, haya una intervención en contra de supuestamente los carteles. gravísimo sería, pero bueno, lo que nos permite confiar en América Latina es que México tiene una presidenta que es muy clara en el tratamiento internacional y en las decisiones internas y con enorme apoyo social, que es lo que otros gobiernos progresistas de la región no tienen todavía, no lo han consolidado. Y México es un gigante de todas maneras, entonces no es tan fácil cualquier medida que se tome contra México, porque sí produce reacciones incluso a nivel global. Ahora, lo que pasa en un país de este tamaño como Ecuador interesa menos a todo el mundo, esto es una realidad. Yo Pero sí, en todo sí, caso yo es subrayaría el importante. problema de la respuesta de los académicos, de los intelectuales y sobre todo en la izquierda, ¿no? Como que Bueno, hay, tenemos, hay una situación felizmente, de un prurito de no mancharse con estas cosas que son tan delicadas, esto es tan sucio, está son muy sectores, muy por ¿no? debajo de lo que yo soy y es Hay tan sectores, peligroso. hay sectores, pero sí tenemos un grupo de académicos ecuatorianos que se han jugado también, ¿no? Se han jugado y se han identificado con la causa social, las causas políticas, desde sus distintos ángulos de análisis y desde sus distintas profesiones. Pero ciertamente somos pocos. Y digo somos pocos porque es evidente que somos un grupo que lleva adelante un conjunto de postulados, de análisis, de interpretaciones, de seguimientos que están fuera de lo que diríamos la academia institucional, por llamarlo de esta manera, o de la academia oficial.
Entonces, felizmente logramos contrarrestar y logramos llevar la batalla por las ideas, que es Bueno, importantísimo. una de las Eso es cosas bueno. que sale, ¿no? Es que la USAID había estado comprando también académicos, ¿no? Académicos, periodistas, Pero 6.200 periodistas, fíjate setecientos tú, once medios de comunicación, plata ya que para los estamos, movimientos ya que sociales, para estamos, indigenistas, ecologistas, feministas, LGBT. Uy, si hacemos una lista de esa gente, si hacemos un listado de quienes se han beneficiado de la USAID en el Ecuador, de todos estos sistemas como los financiamientos que hizo también la NED, National Endowment for Democracy, si lográramos pues reconstruir algún momento, hay que sentarse a hacer todo esto. Bueno, ahí están líderes indígenas, líderes de trabajadores, están académicos, están profesionales de otras, de distintas situaciones, están periodistas, están periódicos, etcétera. me acuerdo que en el libro No hay de que Philip admirar G. gente. denunciaba a la democracia cristiana y a Sí, cómo tenían comprado a dirigentes en ese entonces, de la Central Ecuatoriana de Organización, ya era Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, pero manejado por la democracia cristiana, antes de que Mesías, el Diana. difunto Mesías Tatamüez lidere con Emilio Velasco, gente del MRT y de la izquierda cristiana, lideren el proceso de definición clasista dentro de la Central, ¿no? Sí, y como ya vamos cerrándonos en el tiempo, te decía esto de las listas, porque como estas instituciones de las que hablábamos al inicio han actuado desde los años 50, muy rápidamente te diré, voy a aprovechar esta situación. En el año 1943, aquí estoy con el documento para darlo a conocer. En el año 1943, abril de 1943, los Estados Unidos publicaron, para que se vea cómo son estas intervenciones ya desde esa época, publicaron las famosas listas negras, es decir, de los agentes que estaban al servicio del eje nazi-fascista en Europa. No puedo leerte toda la lista, pero ahí aparecen desde la letra A hasta la letra Z el listado de todos estos agentes que a la época el FBI, ¿Incluyen ecuatorianos o no? no, todos los que están aquí son Ah, ecuatorianos. pucha. Todos Ahora es da un el nombrecito listado de como, ecuatorianos. como Bicoca. Ecuatorianos. Y entre otros está el apellido, el nombre de una persona que hace poco nomás era vicepresidente. Entonces, su apellido, por ejemplo, está entre los antecesores en esta lista. Una. Otra es la lista de los agentes de la CIA, que también tengo aquí en el libro de Philip Allí. Ahí desde la A hasta la Z igual están. Y estas eran personas más conocidas en nuestro medio. Si te pongo el primero, Jorge Acosta Velasco, era el sobrino del presidente José María Velasco Ibarra, Y por si acaso, para ministro nuestra del audiencia joven, Tesoro, ministro de Defensa, que además, ministro de Gobierno en los años 60, en la época en que actuó la CIA en el Ecuador, porque después, en la dictadura de Velasco, claro, es el ministro de Defensa, ¿no? no, pero es Sí, importante, o sea, déjame suelto este dato que tengo yo de fuentes primarias, digamos. Yo he hablado con militares y otros políticos de la época, algunos ya fallecidos, que me contaron que Rodríguez Lara, uno de los méritos que tuvo, es que el golpe de Estado que dio fue para parar el golpe de Estado fascista que exactamente, así incluía a fue. gente del Sí, sí. Banco del Pichincha, Conozco, no solamente conozco una a sus situación. sobrinos, que en realidad eran los que estaban manejándole al pobre viejito. Ya Velasco Ibarra estaba muy viejo. Sí. Bueno, aquí está la lista de los agentes de la CIA y está al que hemos nombrado varias veces, José María Egas, ¿no? Egas, que era a la época, era un estudiante de la Universidad Católica. Y claro, cuando yo fui estudiante de la Católica, salió este escándalo, 1975 es el libro de la CIA. El escándalo era sobre todo porque el profesor de entonces, profesor de sociología política, José María Egas, había sido agente de la CIA. Y él es el único en el Ecuador, el único de los agentes de la CIA que reconoció y dijo, sí, yo fui en esa época. Qué Porque valentía, en ¿no? esa Qué época coraje, qué honestidad intelectual, ¿no? yo consideré en esa época, dijo, que combatir al comunismo necesariamente involucraba, si es que es del caso, volverse un agente para realizar estas acciones.
pero no soy más. Y hoy me defino como una persona de izquierda, estoy a favor de un cambio, etcétera, etcétera. La señora doctora Isabel Robalino, que también está citada en este libro, nunca reconoció. Y más bien cuando el expresidente Osvaldo Hurtado publicó un artículo en que habla en una entrevista de la revista Nueva, se publica, y él le preguntan, la señora Robalino fue agente de la CIA, y él dice, yo creo que sí, porque la Isabelita luchaba por las libertades, etcétera, etcétera. Eso provocó la ruptura entre Isabel Robalino y este expresidente. Pero ahí sin duda alguna tienes una cantidad de nombres, tanto en la lista del Bueno, y 43 es como en la importante lista señalar del que tenían infiltrada a la 61, izquierda, ¿no? Tenían infiltrada a la izquierda. también Habían filtrada a la gente izquierda. del secretario general del Partido Socialista, un señor Naranjo, creo que era directamente que recibía los sobrecitos mensuales, y gente que participó en la disidencia del Partido Comunista y que constituyó el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, ¿no? Tenías al coronel Aurelio Naranjo, que era coronel de las Fuerzas Armadas y ministro de la Defensa, y que fue el que se levantó contra Carlos Julio Arosemena en el año 1962 para que rompiera relaciones con Cuba. Pues ahí está, había sido un agente. Y Manuel Naranjo, que era el secretario general del Partido Socialista del Ecuador, estaba infiltrado el partido, ¿no? Ministro del Tesoro, embajador del Ecuador en Estados Unidos y agente de acción política en la estación de Quito. Bueno, Y y la bueno, gente pues de la CEOLS, aunque no tiene mucho detalle el libro de Philip allí sí menciona, pero la gente de la CEOLS, encabezada por Pepe Chávez, fue la que sacó a los que tenían, a los originales fundadores de la CIA, de la CEOLS, que fueron de la CIA. Entonces, y ellos denunciaban, y había un montón de nombres. Julio Chang, Pepe Chávez eran de la promoción, digamos, de líderes sindicales que nacionalizaron, podríamos decir así, a la CEOLS, ¿no? bueno, yo recuerdo cuando esto salió a luz, se armó el escándalo en el Ecuador. Y Incluso negaron, ahí, ¿no? Y negaron, porque yo me acuerdo que en esta negaron, reunión a la que yo claro. fui, yo 14, 15 años debo haber tenido, José María Egas lo que hacía hincapié es que lo que se decía en el libro era cierto, porque el consenso de los medios de comunicación, los medios académicos, es que era mentira, teorías de la conspiración, que era algún comprado por los comunistas, que era algún infiltrado soviético dentro de la CIA, una cosa así. Ya está hecho eso, ya es parte de la historia, no podemos negar. Bueno, Pero ahora, entre los papeles que la CERN y salen. la CEOL estaban infiltradas. De hecho, la CEOLS, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, nacía de la directa intervención de la Embajada de los Estados Unidos en el año 1961-62, que se funda la CEOLS. Pero en Entonces, la ahí CEOs los está. dirigentes sindicales daban con nombres y apellidos, ¿no? Hablaban de un instituto de formación sindical, de la intervención del Estado, de la intervención de los propios empresarios, en conjunto con la CIA para constituir eso y atacar a la CTE, atacar a la CEDOC, ¿no? Inclusive que era demócrata cristiana y que también tenían su gente ahí. Entonces, cuando ahora hablamos de la USAID o de la NED financiando periodistas, Y de periódicos, fundaciones europeas también. bueno, si hablamos de eso ahora, no es que estamos generando una teoría de la conspiración, son cosas que están ocurriendo porque hay que entender las lógicas de la inteligencia, no solo ya de los Estados Unidos, sino de los grandes países interesados en controlar realmente el mundo para sus intereses. No hay duda de eso. Oye, Y Juan, por ¿y no, lo no ha tanto, salido como la lista habíamos para la comenzado, lista más actualizada de los asalariados de la USAID? Aquí no he ecuatorianos, ¿no? visto realmente. Pero Pero sí debería. te puedo decir otras anécdotas. El libro de la CIA, por ejemplo, de Philippe Agee. Yo estaba en esos años, estudiaba en Europa y conseguí el libro en París. En el Ecuador nunca llegó el libro, el original nunca llegó, porque está publicado por Penguin Books en el año 1975. Y cuando yo regresé al Ecuador, me encontré con un libro que habían traducido, pésimamente traducido, que publicaban los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, el libro ese. Y me encontré con una lista de agentes de la CIA que no coincidía con la lista original. Esto también me parece que hay que saber Ah, esa es entenderlo. nueva, puchicas.
porque había la lista, y tengo esa lista de quiénes eran los agentes, y la lista que se publicó en el Ecuador incluía algunos que no tenía el libro original de la CIA. Entonces, claro, también había esas exageraciones de este, Claro, tenemos que incluirle por acá, ¿no? claro. Era otra época, pero que hoy descuidemos el análisis internacional, que hoy descuidemos las estrategias que se forman en este nuevo americanismo monroísta para sujetar a América Latina a los intereses del America First. Si descuidamos que es un elemento actuante en la vida cotidiana, nos vamos a quedar cortos porque vamos a pensar que el Ecuador entonces es un país aislado donde simplemente ocurre una lucha entre correístas y anticorreístas, cuando atrás de todo esto también hay todo un aparataje que alimenta, sostiene y quiere impedir que los sectores de izquierda, progresistas, tomen el poder, ya que se les vuelve más complicada la dependencia a los intereses de este americanismo que ahora con Trump está revivido. Bueno, y Entonces mucho más tenemos que relevante pensar porque en estos estas nuevas. mecanismos de espionaje a los que hacías referencia con Dilma, Angela Merkel, el presidente Hollande y todas esas personas, ahora se instaló en el Ecuador el tema de Pegasus y que ha sido denunciado por el presidente Petro, que inclusive bajo su presidencia el Estado profundo colombiano lo estaba vigilando, ¿no? Exactamente. O en el caso de México con García Luna, con Margolis, ¿no es cierto? Utilizando, o sea, entregando esta información a los cárteles de la droga para vigilar a los políticos de la oposición, en ese caso López Obrador, o en el caso de España, lo está denunciando el propio Pedro Sánchez. Esto de aquí se acaba de comprar con estos gobiernos, o sea, esto lo empieza Paula Romo en el gobierno de Moreno, lo continúan Hurtado y Ordóñez, Di Ordóñez, en el gobierno de Lazo, y ahora Palencia, que es la que acaba de recibir el asunto. Los de la posta, por favor, sigan lo que dicen los de la posta, que son además, tienen esas fuentes de información. Ellos dicen que la información viene de la embajada británica, de los británicos y de los gringos, ¿no? Entonces ellos dicen que esto de aquí es una cuestión de sobreprecio gigantesca, ¿cierto? Y que ahí estuvo involucrado los personajes a los que se hacía referencia y que hay que vigilar qué es lo que ha pasado. En el caso colombiano demostraron que se llevó un avión lleno de billetes porque no permitían que se haga el pago a través de los bancos. ¿A dónde vamos a llegar? Sí. Bueno, esta es la América Latina que tenemos que transformar. Y en el Ecuador tenemos el desafío de transformar una situación desesperante para la vida del futuro del país y que tenemos que estar conscientes. No solamente hay una oligarquía en el poder, sino que hay atrás, sin duda alguna, fuerzas de la ultraderecha continental que van a colaborar y van a actuar para tratar de impedir que el progresismo retome el poder o que exista un nuevo momento progresista en el Ecuador e incluso un ejercicio de un gobierno transformador para la vida del país. Y estas son actividades que conocemos en las ciencias sociales, sin duda alguna, en las reflexiones que hacemos, todos los que se dedican a la ciencia social. Y ese es un problema también porque no todo ecuatoriano tiene acceso al Internet, a las posibilidades de investigación, a llegar a los documentos Y si tiene acceso al de la Internet, guía está bombardeado de una desclasificada. cantidad de exageraciones, de verdades falsas, de Entonces, bulos, de memes, de una cantidad de basura, ¿no es cierto? Que ahí meten a los extraterrestres, meten a los reptilianos y una cantidad así que la gente no sabe a qué atenerse, ¿no? pero nuestra labor entonces es esa, nosotros que tenemos el privilegio, la ventaja de poder estudiar, leer, manejarse en distintos idiomas y poder entonces con ello entender fuentes primarias, todo esto, tenemos que hacer esta labor cultural, académica, sin duda Con incide en mucho la rigor y política, honestidad, ¿no? Esto es fundamental. claro que sí, incide en la política, claro que sí, pero no podemos aspirar a que 18 millones de ecuatorianos hagan lo mismo. De ahí que tenemos nuestra obligación académica de profesores, de gente de acción desde los campos de las ciencias sociales, de desnudar las realidades atrás de lo que está en la superficie de los hechos. El Ecuador es un país en que la violencia no es que tiene que ver exclusivamente con delincuentes aislados,
sino con estructuras incluso internacionales que tienen que ser combatidas con coordinación bajo los intereses de América Latina, bajo los intereses coordinados con Brasil, con Colombia, con Perú. Claro, tenemos que ir hacia este tipo de acciones y siempre tomar en cuenta que los intereses latinoamericanos en mucho se contraponen a los intereses de los Estados Unidos y de las grandes potencias, porque también entre ellas juegan sus propios intereses. Entonces nuestra región tiene que saber jugar sus propios intereses, buscar sus propias geoestrategias a fin de preservar nuestras soberanías y no solo eso, a fin de encontrar un camino conjunto hacia una economía de bienestar que nunca nos van a dar las oligarquías ni las élites empresariales en el poder. Eso no va a ocurrir, por más que tengan bonitas figuras, no ocurrirá porque nuestras oligarquías y nuestras élites empresariales, aquellas más ricas y que se acostumbraron a vivir rentistamente, no van a querer cambiar la situación de nuestros países y peor en el Ecuador. Bueno, Juan, yo te pediría que me des otro, te invito a una segunda sesión que queda totalmente abierto a la discusión. ¿Qué va a pasar con las oligarquías ante esta pateada del tablero de Trump, sobre todo América Latina, que los deja totalmente desubicados, incluyendo al propio Noboa acá, ¿no? Entonces, yo creo que eso, yo te agradecería a ver si la próxima semana te das un tiempito y continuamos con esa parte que la dejas planteada. Conversamos pues para ponernos de acuerdo, Pedro, con mucho gusto. Bueno, Ahí vemos. muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.